En este video vamos a analizar los temas que quedaron pendientes de ácidos carboxílicos y derivados. Ya hemos visto cuestiones generales, propiedades físicas de estos compuestos, así como también la estabilidad relativa entre los mismos y cuáles son los mecanismos por los cuales reaccionan. Lo que nos queda ver es la obtención del resto de los derivados aún no vistos, que son los anhídridos, ésteres y amidas. Con lo cual, con lo que veamos en esta clase, podrán terminar de resolver los ejercicios 9 y 10 de manera más completa. Bueno, primero hagamos un breve repaso de cómo es el mecanismo por el cual reaccionan los ácidos carboxílicos y sus derivados. Como ya hemos visto, estos compuestos reaccionan por medio de mecanismos de adición y eliminación. Entonces, como ya analizamos, en un primer paso se produce la adición nucleofílica de un nucleófilo que ataca el carbono del carbonilo de estos compuestos. Hemos visto que esto lleva a la formación de un intermediario tetraédrico que, para regenerar la función carbonilo, elimina un grupo saliente. Entonces, de esta manera, en primer lugar, el reactivo tenía en su carbono hibridación de tipo sp2, lo cual tiene sentido ya que hay un grupo carbonilo. En el intermediario tetraédrico, el carbono es de tipo sp3, justamente por eso se lo denomina intermediario tetraédrico, y como recién dijimos, para regenerar la función carbonilo se debe remover un grupo saliente, y de esa forma el carbono vuelve a hibridizar sp2. Bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones que van a favorecer estas reacciones de sustitución por estos mecanismos de adición seguida de eliminación? En primer lugar, obviamente necesitaremos de un buen nucleófilo. Ya analizaremos en cada caso, en función de cuál es esta especie de partida, cuáles son los nucleófilos más factibles a utilizar. En segundo lugar, necesitamos que este grupo L, que será el grupo saliente, o también se lo puede denominar nucleófugo, tiene que ser mejor grupo saliente que el nucleófilo. Como ya hemos visto, estos procesos se tratan de procesos en equilibrio, en donde podría ocurrir si este grupo L es más o menos en su capacidad de grupo saliente igual de bueno que el nucleófilo, podría revertir, es decir, este grupo L podría volver a atacar el carbonilo, regenerar el intermediario tetraédrico y el mismo eliminar al grupo nucleófilo que era el que deseábamos que se adicionara. Así que una condición importante es que este grupo L sea mejor nucleófugo que el nucleófilo en sí mismo, de forma tal de lograr desplazar esta serie de equilibrios mayormente hacia la obtención del producto. Y por último, obviamente, necesitaremos que el carbonilo de la especie de partida se encuentre más activado que el de la especie producto, nuevamente de forma tal de desplazar esta serie de procesos de equilibrio hacia la obtención de este compuesto que es el que nos va a interesar. Ya hemos visto también que estos mecanismos de adición y eliminación pueden proceder bajo catálisis ácida o básica. Ya se han analizado los mecanismos puntuales para cada caso. En un rato veremos para la obtención de cada uno de los derivados que nos faltan, que son los anhídridos, los ésteres y las amidas, preferentemente si se emplea algún tipo de catálisis en particular. Bueno, empecemos con la obtención de los anhídridos. Entonces, la forma más común de obtener estos derivados es partiendo de un haluro de acilo o haluro de ácido y un ácido carboxílico para obtener el anhídrido de interés y el hidrácido. Bueno, entonces, ¿por qué es posible llevar a cabo esta transformación? Obviamente, como se tratan de estas reacciones de adición-eliminación, hay una especie que va a actuar como electrófila, que va a ser la que sufra el ataque nucleofílico,
Y como ya hemos visto, los haluros de ácido son los derivados más reactivos, con lo cual esta especie proporcionará su carbono del carbonilo como un carbono con capacidad electrofílica para sufrir esa adición nucleofílica. ¿Por qué es esto posible? Bueno, repasemos un poco los conceptos de reactividad ya analizados. Los haluros de ácido eran los derivados más reactivos, por un lado por la diferencia de electronegatividad dada entre el carbono y el halógeno, pero a su vez algo que impactaba enormemente el hecho de que estos derivados fueran más reactivos es que el solapamiento orbital entre el orbital NP, ponemos N porque este número dependerá de qué halógeno se trate, el solapamiento entre el orbital P del halógeno y el orbital 2P del carbono es un solapamiento pobre, con lo cual esto hace que este enlace no sea lo suficientemente estable comparado con los del resto de los derivados y que por ende los haluros de ácido sean más propensos a experimentar estas reacciones de sustitución. Bueno, como ya hemos dicho, por todos estos motivos, los haluros de ácido incluso sufren adiciones nucleofílicas por medio de nucleófilos débiles. En un caso vamos a analizar cuáles son esos nucleófilos débiles. Pero justamente como se tratan de especies reactivas, pueden experimentar estas reacciones incluso frente a nucleófilos que quizás no son los mejores. Bueno, algo importante es que para llevar a cabo esta transformación, lo que se hace comúnmente es agregar una base orgánica débil. Lo más común es usar piridina. Pueden repasar, en caso de no recordar la reactividad o comportamiento ácido-base de la piridina, la clase que ya hemos dado de comportamiento ácido-base de aminas y compuestos nitrogenados. Pero bueno, ya hemos analizado que la piridina tiene capacidad de actuar como base y es en general el compuesto que se usa para llevar a cabo esta transformación. Y se la adiciona porque cumple dos funciones. Por un lado, actúa como catalizador. Ahora lo vamos a ver un poco más claro cuando repasemos cuál es el mecanismo por el cual se lleva a cabo esta transformación. Recordemos que, como ya hemos dicho, estas reacciones vía mecanismos de adición, eliminación, podían proceder bajo catálisis ácida o básica. Entonces, en este caso, para transformar haluros de ácido con ácidos carboxílicos en anhídridos, se suele agregar una base que provea catálisis para llevar a cabo esta transformación. Por el otro lado, como podemos ver en esta ecuación química, uno de los productos de reacción es un hidrácido, entonces es conveniente emplear una base como la piridina de forma tal de neutralizar este producto. Bueno, y algo importante que luego lo analizaremos un poco más en detalle, pero la base no debe ser nucleofílica, ya que si no, obviamente, entre que este derivado es sumamente reactivo, lo que podría ocurrir preferentemente es la adición de la base del compuesto nitrogenado en vez de la adición de la especie que vamos a ver ahora para generar el anhídrido. Así que en general lo que se usan son bases cuya capacidad nucleofílica sea más bien pobre, de forma tal de que únicamente cumplan estas dos funciones. Bueno, en particular, ¿cómo es el mecanismo de esta transformación? En primer lugar, como ya mencionamos, la base va a cumplir una función de tipo catalítico. Como ya dijimos, para estas reacciones necesitamos siempre un electrófilo y un nucleófilo. Como ya hemos mencionado, y si hay dudas se pueden volver a repasar el video de reactividad de ácidos carboxílicos y derivados. El haluro de ácido o los haluros de ácido son los derivados más reactivos, por los motivos que ya mencionamos. Con lo cual, este carbono posee densidad de carga positiva que lo convierte en un buen electrófilo susceptible de experimentar adiciones nucleofílicas. Entonces, este compuesto será el electrófilo de la reacción y ahora veremos cuál será el nucleófilo. Como ya dijimos, agregamos una base en el medio.
Lo primero que va a ocurrir es una reacción de tipo ácido-base, en donde la base, por ejemplo la piridina, va a desprotonar al ácido carboxílico para generar su anión carboxilato. ¿Por qué hacemos esto y por qué cumple una función de tipo catalítica la base? Porque por todo lo que hemos visto en las reacciones de sustitución, un par de series atrás, esta especie, al tener carga neta negativa, será mejor nucleófilo que el ácido carboxílico de partida. Entonces, la función de la base en primera instancia es convertir al ácido carboxílico en un mejor nucleófilo. Bueno, en segundo lugar, lo que ocurre propiamente es el ataque nucleofílico hacia el carbono del haluro de ácido y se genera, obviamente por el desplazamiento de este par de electrones hacia el oxígeno, el intermediario tetraédrico del cual ya se ha hablado en este tipo de mecanismos. Entonces, se produjo el proceso de adición. Lo que sabemos es que posteriormente este intermediario tetraédrico tendrá que colapsar, es decir, el intermediario buscará regenerar el grupo carbonilo y para ello deberá remover, eliminar algún grupo. Obviamente lo que buscamos es que ese grupo sea en este caso el halógeno. Entonces, en un segundo paso, que es el de eliminación, se regenera el carbonilo y se elimina el halógeno como grupo saliente, generando de esta forma el anhídrido deseado. Bueno, algo que hemos mencionado hace un ratito es que los haluros de ácido, al ser tan reactivos, reaccionan justamente incluso frente a nucleófilos que son débiles. Entonces, veamos que de hecho esto es lo que ocurre en esta reacción en particular. Si bien al agregar una base y desprotonar al ácido carboxílico para generar su anión carboxilato, se mejora el nucleófilo que va a participar de la reacción, recordemos, por lo ya visto en las reacciones de sustitución, cuando analizamos las propiedades de los buenos nucleófilos, que como en este caso, la carga negativa, si bien acá no está representado por la estructura de resonancia, pero esta carga negativa por resonancia puede deslocalizarse. Los mejores nucleófilos son aquellos que no poseen preferentemente deslocalización de la carga, de forma de que la misma se encuentre más disponible para el ataque nucleofílico. Con lo cual veamos que, como ya se ha mencionado en algunos ejemplos para otros temas, si bien los aniones carboxilato no son los mejores nucleófilos, justamente porque esta carga se encuentra deslocalizada por resonancia, aún así, como los haluros de ácido son muy reactivos, es que esta reacción procede sin inconvenientes. Bueno, entonces, obtuvimos o esquematizamos una forma de obtener a estos derivados de ácido, que son los anhídridos. Una ventaja de saber cómo sintetizar a los anhídridos es que son muy versátiles en el sentido de que son muy útiles para sintetizar a partir de los mismos otros derivados de ácido. Si bien, como veremos en un rato, los haluros de ácido, por su reactividad, también tienen esta versatilidad de poder a partir de los mismos sintetizar al resto de los derivados. Los haluros de ácido justamente son tan reactivos que incluso reaccionan muy fácilmente con la humedad ambiente. Eso hace que su almacenamiento por periodos prolongados se vea dificultado y en muchos casos lo que se hace con los haluros de ácido es prepararlos muy poco tiempo antes de el momento en el que se los necesita emplear. Entonces, si bien veremos que los haluros de ácido sirven para llevar a cabo muchas transformaciones, es útil tener en cuenta cómo obtener anhídridos, ya que siguen siendo derivados relativamente reactivos, pero son un poco más estables bajo las condiciones normales de almacenamiento y por ende un poco más fáciles de tenerlos disponibles. Bueno, y veamos en concreto algunos ejemplos de obtención de anhídridos.
Entonces, en el primer caso se parte de este cloruro de heptanoilo y ácido heptanoico en presencia de piridina y se obtiene con un buen rendimiento el anhídrido. Veamos que en este caso las cadenas carbonadas que acompañan tanto al ácido carboxílico como al cloruro de ácido, ambas poseen 7 átomos de carbono, con lo cual en el producto, en el anhídrido final, se obtiene un anhídrido de tipo simétrico. También en la bibliografía se podrán encontrar algunos ejemplos en donde en vez de piridina se usa calentamiento y tiempos prolongados. Es otra posibilidad para favorecer que se obtenga el anhídrido final, pero en general lo más preferible es emplear piridina. Pero bueno, lo dejamos como otra posible forma de hacer que el ácido carboxílico y el cloruro de ácido generen el anhídrido, es decir, proveer calentamiento por tiempos prolongados. Bueno, y por último, para que vean que también obviamente se pueden obtener anhídridos asimétricos. En este caso tenemos el cloruro de benzoilo, es decir, este es un anillo aromático, y acá tenemos un sustituyente metilo, con lo cual en el anhídrido final los sustituyentes son diferentes y por ende se puede obtener sin problemas anhídridos que sean también asimétricos. Bueno, y veamos un caso particular que es la formación de anhídridos de tipo cíclico. Hasta ahora analizamos casos en donde reacciona por un lado una molécula de cloruro de ácido con una molécula de ácido carboxílico y generan un anhídrido lineal, no cíclico. Bueno, si bien no vamos a analizar el mecanismo, tengan en cuenta que también se pueden llevar a cabo estas transformaciones. Comercialmente, cuando se quieren obtener anhídridos de tipo cíclico, lo más común es partir de estos ácidos dicarboxílicos. Entonces, lo que ocurre es que en este caso, en general se usan tiempos de reacción más largos y condiciones de calentamiento. En general se emplean temperaturas alrededor de los 300 grados. ¿Por qué se necesitan estas condiciones? Bueno, porque en el otro caso teníamos un derivado de ácido, que era el cloruro de ácido, que por lo ya mencionado, consistía en un buen electrófilo. Si repasan las condiciones de reactividad de los distintos derivados de ácido, en este caso tenemos un ácido carboxílico, el cual es menos reactivo, entonces bueno, se necesitan condiciones un poco más fuertes para llevar a cabo, para que proceda la reacción de sustitución. Bueno, y a su vez, en líneas generales, lo que ocurre es un proceso de deshidratación, ¿sí? Acá lo que nos están mostrando es que uno de los productos es agua, o sea, la reacción procede con pérdida de agua, y en particular, la forma en que están coloreados los átomos en el reactivo y en el producto nos ayudan a ver un poco en cómo fue la transformación. Si se fijan, acá en el producto tenemos este oxígeno en fucsia que correspondía a este ácido carboxílico de acá abajo. Entonces, en el proceso, si lo pensamos como el ácido carboxílico está arriba en la parte superior y está en esta parte inferior, el de la parte inferior va a ser el que ataque nucleofílicamente a este ácido de aquí arriba y por medio de un mecanismo más o menos análogo al que recién vimos, este ácido carboxílico perderá este grupo oxidrilo que conjuntamente con el protón que provenía de este otro grupo consistirá globalmente en una pérdida de agua. ¿Sí? No vamos a analizar el mecanismo, pero sepan que se pueden obtener anhídridos cíclicos y lo más común es obtenerlos de esta forma, por calentamiento prolongado de ácidos dicarboxílicos. Una condición que ya se ha mencionado en otras reacciones, siempre que se obtienen productos de tipo cíclico, el requisito para que la reacción proceda es que los ciclos que se generen tengan 5 o 6 miembros. Bueno, con lo visto ya hay una buena idea de cómo obtener anhídridos. Pasemos a la obtención de ésteres.
En primer lugar, vamos a ver una de las vías por las cuales se pueden obtener los ésteres, que es la esterificación de Fischer. Entonces, ¿en qué consiste la esterificación de Fischer? Se parte de un ácido carboxílico y un alcohol para obtener éster y agua. Lo que ocurre, y justamente por esto es que la esterificación recibe este nombre de Fischer-Spire, es que Fischer y su asistente lo que descubrieron es que al colocar un ácido carboxílico en presencia de un alcohol, no ocurría reacción. Sin embargo, cuando agregaban cantidades catalíticas de un ácido mineral, es decir, puede ser, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, observaron que el ácido carboxílico y el alcohol, por un proceso de equilibrio, generaban éster y agua. Bueno, entonces, como ya hemos mencionado, en estos mecanismos de adición y eliminación, justamente en muchos casos hay procesos de equilibrio implicados, con lo cual, si lo pensamos en términos de rendimiento, supongamos que queremos a partir de un ácido carboxílico y un alcohol obtener un éster con un buen rendimiento, nuestro objetivo, lo deseable, sería desplazar este equilibrio lo más que se pueda para la obtención del éster. Entonces, si repasamos el principio de Le Chatelier, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Por un lado, podríamos remover los productos a medida que se generan, o sea, encontrar alguna manera de remover el agua o remover el éster, de forma de que el equilibrio se desplace hacia la formación de más producto. Bueno, es una posibilidad, no es quizás la más práctica en el sentido de llevarla a cabo. Entonces, también usando el principio de Le Chatelier, lo que podemos pensar es que otra alternativa es agregar exceso de alguno de los reactivos. Bueno, de hecho, esto es lo que se hace y es lo más práctico a su vez para realizarlo de forma experimental. Entonces, lo más común en las reacciones de esterificación, y vamos a ver en otras más adelante, es emplear al alcohol en exceso. Y la forma de emplear al alcohol en exceso es ponerlo como el solvente de reacción. Entonces, en este caso, nuestro solvente a su vez va a ser uno de los reactivos que participen de la reacción. Bueno, entonces acá, por ejemplo, podemos ver cómo el ácido acético y el metanol pueden generar con un buen rendimiento acetato de metilo. Acá obviamente estas dobles flechas nos indican que gracias a emplear al metanol como solvente, es decir, colocarlo en exceso, provee el medio catalítico necesario, en algunos casos se emplea calentamiento también, se puede desplazar en buena medida la reacción hacia la obtención del acetato de metilo. Bueno, y obviamente, ahora lo vamos a analizar con el mecanismo, pero este grupo hidroxi del ácido carboxílico se va a perder y va a ser reemplazado por este grupo que proviene del alcohol. Vamos a ver ahora entonces cómo es el mecanismo de la esterificación. Bueno, primer paso de la esterificación. Lo que queremos es activar al grupo carbonilo para que sea más propenso a experimentar una adición nucleofílica. Entonces, lo que tenemos que pensar en primera instancia es que un par libre de electrones sobre el átomo de oxígeno del grupo carbonilo va a captar un protón y vamos a tener representado al ácido carboxílico protonado por medio de estas estructuras de resonancia, en donde este par de electrones puede venir hacia el oxígeno y generar como este intermediario, esta estructura de resonancia, mejor dicho, carbocatiónica, y posteriormente este otro par de electrones puede venir hacia aquí y generar esta otra estructura de resonancia. Entonces, recordemos que de esta forma lo que representamos es que esta carga positiva que se genera por protonación del ácido, podemos ver que se encontrará deslocalizada sobre 3 átomos. Algo importante es, quizás alguno se podría preguntar, bueno, ¿no podría protonarse el grupo hidroxi, como ya hemos visto, por ejemplo, en los alcoholes?
en donde bajo ciertas condiciones podía ocurrir protonación. Bueno, lo que ocurre y lo que se evidencia experimentalmente para los ácidos carboxílicos es que no hay protonación de esta función de acá. O sea, este oxígeno de acá es mucho más básico que este de aquí. Y lo mismo se debe a que si se llegara hipotéticamente a ver cómo sería el proceso de protonación de ese grupo hidroxi, esta deslocalización, que obviamente ya sabemos que es algo favorable, no se puede obtener esa deslocalización cuando se protona el oxígeno de la función hidroxi. Así que siempre que planteen la activación del grupo carbonilo, recuerden que este oxígeno es el que es propiamente más básico y es el que se va a protonar para activar al grupo carbonilo. Bueno, una vez que la especie que va a sufrir la adición nucleofílica se encuentra activada, o sea, más susceptible para sufrir el ataque nucleofílico, propiamente se produce el ataque. Entonces, en este caso, la especie que va a generar el ataque nucleofílico va a ser el alcohol, ¿sí? Un par libre de electrones va a venir hacia aquí y va a generar un nuevo enlace carbono-oxígeno. Obviamente, para satisfacer el octeto del carbono, este par de electrones se desplaza hacia el oxígeno. Bueno, pero obviamente nosotros lo que buscamos, o lo que se busca en este mecanismo, es generar el intermediario tetraédrico. Entonces, para ello, tiene que perderse un protón, o sea, esto sería como un intermediario tetraédrico protonado, que por pérdida de un protón genera el intermediario tetraédrico. Entonces, globalmente, hasta aquí con la activación del grupo carbonilo y el posterior ataque del nucleófilo, tenemos lo que sería la parte de adición del mecanismo. Obviamente, como ya hemos dicho, esto se trata de un proceso de equilibrio. Nuestra intención es desplazarlo lo más que se pueda para la obtención del éster. Y bueno, ya hemos mencionado cuáles son las estrategias para que eso ocurra. Obviamente tener en cuenta de que como todos estos pasos son equilibrios, este intermediario tetraédrico podría nuevamente protonarse aquí en este oxígeno para generar este intermediario tetraédrico protonado. Podría romperse este enlace, regenerarse el carbonilo para regenerar al ácido protonado y así volver hacia atrás. O sea, tener en cuenta, tener presente que este intermediario tetraédrico puede volver hacia atrás porque estos son procesos reversibles. Entonces, justamente al tratarse de procesos de equilibrio, nosotros hemos mencionado que siempre buscaremos cuáles serán aquellas condiciones de forma tal de facilitar que el intermediario tetraédrico elimine como grupo saliente al grupo que queremos que elimine. Bueno, ya se produjo la etapa de adición, ahora viene la etapa de eliminación. Entonces, lo que se va a eliminar es agua, ¿sí? Este grupo hidróxido aquí provenía del grupo del ácido carboxílico. Entonces, por lo que ya hemos mencionado en relación a otros temas, obviamente si buscáramos eliminar este grupo hidroxi como tal, el mismo, por ser propiedades de base fuerte, es un mal grupo saliente, con lo cual el intermediario tetraédrico, en primera instancia, antes de eliminar, deberá sufrir protonación sobre este oxígeno y generar esta especie. Una vez que se genera esta especie, entonces se puede regenerar el grupo carbonilo y ahora la especie que se elimina es agua, que ahora es una especie con carga eléctrica neutra versus lo que hubiera sido eliminar oxidrilo, y entonces de esta forma se facilita el paso de eliminación. Bueno, obviamente como el grupo carbonilo se encuentra protonado, tenemos esta forma de deslocalizar, como ya hemos dicho, la carga positiva sobre distintos átomos. En un último paso, final de equilibrio, por pérdida de este protón, se podría obtener el éster de interés. Entonces,
Posteriormente, todas estas etapas consisten en la eliminación. Bueno, recién vimos entonces cómo es el proceso de esterificación de Fischer, en donde a partir de un ácido carboxílico y un alcohol, bajo catálisis ácida y empleando al alcohol en exceso como solvente, se puede obtener con buenos rendimientos un éster. Una pregunta que podrían hacerse, ya que hemos visto y hemos mencionado que estos ácidos y derivados experimentan reacciones de adición-eliminación bajo catálisis ácido-básica. Una pregunta que se podrían hacer es, si en vez de partir del ácido carboxílico y el alcohol, si podría emplearse el alcóxido, o sea, si para reemplazar este grupo hidroxi del ácido carboxílico, en vez de emplear un alcohol, emplear su base conjugada, que es un alcóxido. Entonces, lo que estaríamos buscando es este camino llamado A, que es la adición nucleofílica, por ejemplo, de un alcóxido, en este caso el nucleófilo sería un alcóxido, sobre el ácido carboxílico. Bueno, lo que tendríamos es un problema que viene mayormente dado por dos inconvenientes. Tenemos que recordar, por lo que ya hemos visto de reactividad ácido-base, que el hidrógeno del grupo ácido carboxílico posee carácter acídico. Y a su vez, la gran mayoría de nucleófilos son básicos. En particular, por lo que vimos en la serie de alcoholes, sabemos que los alcóxidos son sumamente susceptibles de reaccionar con protones acídicos. Entonces, si buscáramos llevar a cabo la transformación de un ácido en un éster empleando un alcóxido, el problema que tendríamos es que habría competencia por parte de una reacción ácido-base, o sea, el nucleófilo, el alcóxido en este caso, va a preferentemente reaccionar captando este protón acídico y generando el anión carboxilato y el alcohol. Con lo cual, en primera instancia vemos que esa vía de síntesis de ésteres a partir de un ácido carboxílico y un alcóxido no es útil. A su vez, veamos que hay otro motivo por el cual se emplean las condiciones que ya dijimos, que son las de catálisis ácida. Como ya hemos dicho, este grupo de acá, que es el grupo que se elimina en el paso de eliminación del mecanismo, es un mal grupo saliente. Entonces, de alguna manera es necesario emplear catálisis ácida de forma tal de, cuando se genera el intermediario tetraédrico, poder protonar este oxígeno, como ya hemos visto, y que el grupo saliente que se vaya sea agua y no oxidrilo. Así que con lo cual, de alguna forma, esta posible vía de síntesis vemos que no es factible, y la forma de obtener un éster a partir de un ácido carboxílico y un alcohol no muestra posibilidades de emplear su base conjugada. Bueno, veamos algunos ejemplos entonces. Como ya hemos mencionado, podemos partir de un ácido carboxílico, un alcohol, en este caso se emplea ácido sulfúrico como catalizador y el 1-butanol como solvente de reacción en exceso para obtener propanoato de butilo. Un caso particular, como ya hemos estado mencionando, es el de obtención de compuestos cíclicos. O sea, supongamos que en la misma molécula tenemos la función ácido carboxílico y la función alcohol. Entonces, lo que ocurriría en ese caso, obviamente bajo condiciones de catálisis ácida y todo lo que ya hemos mencionado, es que se va a producir una lactona o éster cíclico. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es una reacción de esterificación de Fischer, pero intramolecular. O sea, este alcohol, como ya hemos visto, que es el nucleófilo de la reacción, va a atacar preferentemente al carbonilo del ácido carboxílico de la misma molécula. Entonces, de esta forma, como ya mencionamos para el caso de anhídridos cíclicos,
Para que la reacción proceda, el requisito es que se generen ciclos de 5 o 6 miembros. Entonces, análogamente podríamos tener este derivado con el grupo funcional ácido carboxílico y el grupo funcional alcohol, que también podría, bajo las condiciones de catálisis ácida mencionadas, generar una lactona, o sea, un éster cíclico, como vemos, de 5 miembros en vez de 6. El mecanismo es análogo al que vimos recién, simplemente que la reacción ocurre de forma intramolecular. Bueno, entonces tenemos una primera vía de obtención de ésteres, que es a partir de ácidos carboxílicos y alcoholes. Veamos ahora qué pasa si quisiéramos usar algunos derivados de ácido, como por ejemplo el cloruro de acilo en presencia de alcohol. Es otra de las posibilidades. Entonces, como ya hemos visto, los haluros de acilo son los derivados de ácido carboxílico más reactivos, son muy susceptibles de experimentar reacciones de sustitución nucleofílica, incluso frente a nucleófilos que son débiles, esto ya lo mencionamos al principio del video. En este caso el nucleófilo va a ser un alcohol, pero como ya hemos mencionado, sabemos que esta transformación, debido a la elevada reactividad del cloruro de acilo, es factible. Nuevamente se emplea una base, en general es piridina, también puede emplearse una amina terciaria. Luego vamos a analizar esta condición de por qué si se emplea una amina tiene que ser terciaria y no puede ser ni primaria ni secundaria, o algún hidróxido de metal alcalino, por ejemplo. Entonces, nuevamente, como ya vimos al principio del video, para la obtención de anhídridos, la función de la base es catalítica y como se genera un hidrácido como producto, también su función es neutralizar al mismo. Bueno, como ya hemos mencionado, los anhídridos, y esto lo pueden también repasar en el video de reactividad o estabilidad de los derivados, son relativamente reactivos los anhídridos, o sea que también pueden experimentar este proceso de sustitución por parte de alcoholes para obtener a los ésteres. En el caso de los anhídridos, la catálisis puede ser tanto ácida como básica. Nosotros ahora en breve vamos a concentrarnos, pero en ver el mecanismo bajo catálisis básica. Sepan que también es bajo catálisis ácida, pero nos vamos a concentrar en este otro caso. Bueno, y tenemos obviamente algunos ejemplos en donde, por ejemplo, partiendo de este cloruro de benzoilo y un alcohol, en presencia de piridina, es decir, la piridina va a actuar como catalizador y neutralizando el hidrácido que se genere, se puede obtener este éster. Bueno, y una importante aplicación de este tipo de reacciones es, por ejemplo, la obtención del ácido acetilsalicílico, que es el principio activo de la aspirina. Entonces, en este caso, el compuesto que va a actuar como el electrófilo va a ser un anhídrido. Veamos acá que tenemos el anhídrido acético. Y por el otro lado tenemos ácido salicílico, que en este caso vemos que en cuya estructura hay un alcohol, con lo cual tenemos, como ya dijimos, los requisitos de tener un anhídrido que experimente la reacción de sustitución y un alcohol que actúe como nucleófilo. Entonces vemos que en el producto de reacción, que es el ácido acetilsalicílico, se obtiene un éster. Una pregunta o quizás inquietud que les podría surgir, más que nada porque justo recién vimos la esterificación de Fischer, en donde por medio de un ácido carboxílico y un alcohol se obtiene un éster, es si podría en principio haber reacción entre estos dos grupos funcionales. Bueno, intramolecularmente no va a ocurrir porque si lo analizan, el ciclo que se formaría sería de 1, 2, 3, 4 miembros, que son ciclos en donde la tensión anular del ciclo es muy alta y no se encuentran favorecidas su formación. En cuanto a si puede reaccionar el ácido carboxílico o
con el alcohol de otra molécula de ácido salicílico, bueno, en ese caso, esto es un proceso industrial que obviamente está regulado, tiene un protocolo en donde se manejan las concentraciones de estas especies de partida de forma tal de evitar o de reducir que pueda ocurrir esa reacción secundaria. Pero vean que en principio estas reacciones que estamos viendo tienen ya aplicaciones en la obtención de compuestos con los que estamos normalmente familiarizados. Bueno, ¿cómo es el mecanismo? Como ya dijimos, vamos a ver el mecanismo bajo catálisis básica que lo sufren tanto los cloruros de acilo como los anhídridos. Dijimos que los anhídridos también pueden actuar por catálisis ácida, pero no nos vamos a concentrar en ese caso. Bueno, entonces, en una primera instancia, como el derivado es lo suficientemente reactivo, sufre directamente el ataque nucleofílico a través del alcohol para generar esta especie. Posteriormente, y por eso sabemos que hemos agregado base en el medio de reacción, la base abstrae un protón para generar el intermediario tetraédrico. ¿Sí? Recordemos que siempre los mecanismos proceden de forma tal de que ocurra adición, o sea, se adicione, ataque el nucleófilo al carbonilo, y por medio de los pasos que sean necesarios se obtenga el intermediario tetraédrico. Una vez que se generó el intermediario tetraédrico, el mismo buscará regenerar la función carbonilo, pero para ello tiene que eliminar algo como grupo saliente. Entonces, una vez que se generó el intermediario tetraédrico, este par de electrones viene hacia aquí para regenerar al grupo carbonilo y se va X como anión, como grupo saliente. Entonces vemos que se obtiene un éster. Bueno, como dijimos ya un par de veces, el mecanismo de adición de alcoholes, tanto para cloruros de ácido como para anhídridos, es el mismo. Si se fijan, la única diferencia es cuál va a ser la identidad del grupo saliente. O sea, en el caso de que partamos de un cloruro de acilo, X va a ser cloro, con lo cual X- va a ser un cloruro, o un anión halógeno en el caso de que esto sea un halogenuro de acilo. Mientras que en el caso de que se parta de un anhídrido, X- va a ser un anión carboxilato, pero tengan presente que el mecanismo es el mismo. Lo que cambia es cuál es la identidad de este grupo X-. Bueno, entonces, recapitulando, tenemos hasta ahora dos formas de obtener ésteres. Una es la esterificación de Fischer, en donde se parte de ácido carboxílico y alcohol bajo catálisis ácida. Vimos las formas de desplazar el equilibrio hacia el compuesto deseable, que es el éster. La otra forma es partir de un derivado de ácido carboxílico lo suficientemente reactivo, que puede ser un halogenuro de acilo o un anhídrido, bajo la acción de un nucleófilo que sea el alcohol. Tercer forma de obtener ésteres a partir de otro éster y un alcohol. Este proceso se llama transesterificación. Entonces, lo que se emplea nuevamente, como vimos en la esterificación de Fischer, es catálisis ácida. Veamos que acá en los reactivos tenemos este éster, en donde este grupo alcoxi verde en el producto va a estar reemplazado por este grupo alcoxifucsia, que proviene del alcohol que se usa como reactivo. Entonces, ahora vamos a analizar el mecanismo para que quede más claro cómo es esta interconversión entre estos grupos, pero como nuevamente se trata de un proceso de equilibrio, vamos a procurar emplear condiciones de forma tal de desplazar el mismo hacia el éster que deseamos, que es el producto. Entonces, lo que se emplea, al igual que en la esterificación de Fischer, porque es lo más práctico, lo más factible de realizar, es emplear al alcohol de partida en exceso. Es decir, este alcohol de partida va a ser el solvente de reacción a su vez. Entonces,
Por ejemplo, vemos que partiendo de este octanoato de etilo, ¿sí? El término octanoato proviene de esta cadena de 8 carbonos, mientras que de etilo proviene de esta cadena de 2 carbonos, reaccionando con metanol como solvente, bajo catálisis ácida, nos proporciona un buen rendimiento para este otro éster, en donde vemos que lo que se reemplaza es este grupo etilo de aquí por este grupo alcoximetilo que provenía del metanol. Entonces es como si el éster de partida y el alcohol de partida intercambiaran esos grupos alcoxi entre sí, en donde este ahora va a formar parte del éster producto y este grupo de aquí ahora va a formar parte del alcohol producto. Bueno, ¿cómo es el mecanismo de la transesterificación? En primer lugar, ya dijimos que se usa catálisis ácida, entonces esto ya lo vimos en la esterificación de Fischer, por lo que ya mencionamos, primero se activa al grupo carbonilo que va a sufrir la adición nucleofílica. Como en este caso partimos de un éster, el que se protona es el éster. Como ya también mencionamos, este oxígeno de aquí es mucho más básico que este oxígeno de aquí. Dijimos que cuando se protona este oxígeno, podemos demostrar por medio de estas estructuras de resonancia, que la carga positiva va a estar deslocalizada en estos átomos. Habíamos dicho que cuando la protonación hipotéticamente se producía en este oxígeno, dicha deslocalización no era posible y por ende experimentalmente no se observa protonación en este oxígeno. O sea que, primer paso, para facilitar la etapa de adición, activamos a la especie que va a sufrir la adición nucleofílica. Posteriormente, una vez activada la especie, el nucleófilo, que en este caso sabemos que es un alcohol, va a atacar nucleofílicamente al carbonilo activado para generar esta especie. ¿Sí? Denotemos que para tener en claro cómo es esta conversión o este intercambio de los grupos, el grupo este violeta, que es el que proviene inicialmente del éster, va a terminar formando parte del alcohol producto, mientras que el grupo este verde de aquí va a terminar formando parte del éster producto, y lo denotamos con esos colores para que la interconversión de grupos quede un poco más clara al final del mecanismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre posteriormente? Nosotros ya dijimos muchas veces que estos mecanismos son de adición-eliminación. Se produjo la adición por medio del ataque nucleofílico del alcohol. De alguna forma tenemos que poder eliminar este grupo de aquí como grupo saliente. Bueno, el problema es que este grupo, así tal como está, como un alcoxido, sabemos que no es un buen grupo saliente, porque es una base fuerte, ¿sí? Es una especie cargada, es una base fuerte, no es un buen grupo saliente. O sea que lo que ocurre luego de que el alcohol ataque nucleofílicamente es de alguna forma la protonación de este oxígeno para que posteriormente se elimine una especie eléctricamente neutra que sea un grupo saliente mejor. Lo que ocurre en el mecanismo es como una reacción ácido-base intramolecular, en donde este protón, que se encuentra inicialmente protonando este oxígeno de aquí, va ahora a protonar el oxígeno que estábamos buscando que se protone. Entonces, una vez que se genera esta especie, en donde tenemos a este grupo de aquí, que va a ser el grupo saliente, lo que ocurre es la regeneración del grupo carbonilo con la consecuente eliminación de todo este grupo como un alcohol. ¿Sí? Ya vemos que este grupo violeta, que era el que inicialmente venía del éster, está en el alcohol producto, en el alcohol final. Obviamente tenemos estas formas, estas estructuras de resonancia para esta especie, que es como un éster protonado,
en donde en un último proceso de equilibrio ácido-base por pérdida de ese hidrógeno, de ese protón, se obtiene el éster de interés, en donde finalmente este grupo verde de aquí, que está en el producto, en el éster buscado, viene del alcohol que se usó como reactivo, como solvente. Entonces, resumiendo, porque la obtención de ésteres, por lo menos en lo que vimos hasta ahora, consiste en varias vías. Primera forma de obtención de ésteres, a partir de un ácido carboxílico y un alcohol, por medio de lo que dijimos que se denomina esterificación de Fischer. Vimos que requerimos condiciones de catálisis ácida y, como se trata de un proceso de equilibrio, para desplazar el equilibrio hacia la formación del éster, se emplea al alcohol en exceso como solvente. Segunda vía de obtención, en vez de partir de un ácido carboxílico, podemos partir de un derivado de ácido lo suficientemente reactivo como un cloruro de acilo. Entonces, en este caso, empleamos el alcohol como nucleófilo y dijimos que necesitamos emplear una base. Como ya lo analizamos, la base cumplía una función catalítica en donde facilitaba el desplazamiento hacia la formación de ese intermediario tetraédrico y a su vez proporcionaba un medio básico para neutralizar el hidrácido que se genera como producto. Análogamente, por un mecanismo exactamente igual, puede obtenerse un éster a partir de un anhídrido y alcohol. Dijimos que en este caso podía usarse tanto catálisis ácida como básica, no vimos este mecanismo. Volvemos a mencionar que para estos dos procesos el mecanismo de catálisis básica es el mismo, lo único que cambiaba es la identidad del grupo saliente. En esta transformación el grupo saliente era un anión halógeno, mientras que en esta transformación de aquí a partir del anhídrido el grupo saliente era un anión carboxilato. Por último, vimos cómo a partir de un éster podemos transformarlo en otro éster de interés. Para ello empleamos un alcohol bajo catálisis ácida, al igual que en las condiciones de esterificación de Fischer. Para desplazar el equilibrio hacia productos, el alcohol se usa en exceso y a este proceso lo denominamos transesterificación. Transesterificación porque se obtiene un éster a partir de otro éster. Entonces, esto es un breve bosquejo de cómo transformar ácidos carboxílicos o algunos derivados en ésteres.